Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Casa. En Casa es un programa que creamos con mis asistentes de la UTL, de la oficina en el Congreso, para que en estos tiempos del confinamiento y de la pandemia del coronavirus, pues seguir activos, digamos, trabajando como nos toque, como nos sea posible. Nosotros finalmente somos unos servidores públicos, no estamos en vacaciones y entonces estamos haciendo esfuerzos para que ante esta nueva realidad sigamos activos. Y una de las cosas que hemos promovido en este programa es entrevistar a personas que por una u otra razón consideremos que sean de interesante entrevistar sobre temas que consideremos también importantes de desarrollar. Esta noche tenemos aquí a Brian Suárez y a Gabriel Tafur. Brian Suárez y Gabriel Tafur. Ellos son dos jóvenes científicos colombianos con pregrados hechos aquí en Colombia, pero personas de alto nivel que después se han posgraduado en el exterior y están haciendo trabajos interesantes. Vamos a hablar, pues primero que nos cuenten qué están haciendo, que es interesante que el país sepa que aquí tenemos gente capaz de actuar en los primeros niveles de la ciencia mundial, pero que además nos cuenten qué están haciendo. Después vamos a hablar de este tema del coronavirus con explicaciones pues de excelente nivel científico, pero también la idea es que sean, digamos, intervenciones en las que todos entendamos con facilidad de qué es de lo que se trata. Nunca es poco el tiempo que le gastemos a comprender esta situación en la que estamos. Entonces, van a ser ellos mismos los que van a contar quiénes son. Entonces, empecemos por Gabriel Tafur. Gabriel, por favor, explíqueles a quienes nos están viendo quién es usted, dónde se formó y qué está haciendo en este momento. Bueno, primeramente quiero agradecerle al senador la oportunidad de este diálogo. También mis agradecimientos pues, a su equipo y un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está escuchando. Yo soy oriundo de la ciudad de Ibagué. Soy médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad de Tolima, con estudios posgraduales de maestría y doctorado en medicina veterinaria por la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. He trabajado en investigación y en docencia desde la experiencia académica. En investigación me he enfocado básicamente en un área que se conoce como inmunoparasitología, que es básicamente la interacción entre la respuesta inmune con los parásitos, y en la parte de la docencia pues he dado disciplinas complementarias a la misma. Tengo de investigación y docencia experiencia aproximada de unos 10 años, con crecimiento pues en la parte académica. También hice parte de un grupo de investigación que desarrolló una vacuna contra garrapatas, de la cual se obtuvo una patente internacional. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Una patente internacional, eso no es tan fácil de conseguir en un grupo con el que ha trabajado Gabriel. Bueno, y a continuación, Brian Suárez. Por favor, Brian, cuéntenos también cuál es su hoja de vida. Senador Robledo, muchas gracias por abrir este espacio, por permitir que se toquen estos temas que pues son de mucha trascendencia, al equipo del senador también. Bueno, yo soy bogotano, yo me formé en la Universidad Javeriana, soy microbiólogo y yo hago parte de esa diáspora tan grande que pues por alguna u otra razón tuvo que salir de Colombia a continuar con sus estudios en ciencia, en biología. Hice mi doctorado en Brasil en un área de parasitología con un enfoque bioquímico. Y desde ya hace más de 13 años, mi interés por los parásitos que causan enfermedades tropicales, infecciosas y muchas de ellas desatendidas, es lo que me interesa. Ahora estoy acá en Inglaterra en una posición como investigador independiente, como profesor, y trabajo con el parásito que causa la leishmaniasis, una enfermedad de mucha importancia en nuestro territorio, desatendida también, y bueno, hay muchas cosas que nos interesan y que seguramente a países como Colombia tendrían muchísimo interés. Muchas gracias, Brian. A mí no me quedó claro
Gabriel, ¿usted está en este momento en Colombia o está en Brasil, en el exterior, o dónde anda? Sí, omití esa parte. En este momento estoy en Colombia, estoy trabajando con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá. Trabajo pues, en el ejercicio docente y en el ejercicio investigativo a la par. Pues en la parte del desarrollo de la investigación, continué con este tema de la investigación de vacunas contra garrapatas y venía dando ya algunos saltos en vacunas de las garrapatas que afectan el perro, porque pues si bien es cierto, hicimos unos avances en la vacuna del ganado, entonces me dediqué a estudiar un poco la vacuna del perro y ahorita pues estamos haciendo algunos abordajes que se llaman abordajes de transcriptoma, que lo que busca es al final identificar algunas moléculas que puedan servir como vacunas para este tipo de garrapata que también tiene importancia en la salud pública y en la medicina veterinaria. Bueno, entonces Gabriel está en Colombia, Brian sigue en el exterior, pues haciendo sus desarrollos científicos. Entramos entonces en materia ya de lo que queremos hablar en este momento. ¿Cómo evalúan ustedes la evolución? Cada uno pues con su respuesta de la pandemia del coronavirus en Colombia. ¿Cómo evalúan esta evolución? Porque sobre esto hay alguna confusión, ¿no? Por ejemplo, se estaba esperando que el pico llegara hace una semana y no ha llegado. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes la evolución? ¿Qué tanto nos ha servido el confinamiento y este tipo de decisiones que se han venido tomando? Empecemos entonces por Brian, que sea en esta ocasión el que actúe primero. Bueno, yo debo decir que esto nos ha cambiado el temario a todos los científicos. Obviamente hemos tenido que hacer un curso de virología intensivo en tiempo express, pero como científico celebro que la naturaleza, la biología, la ciencia vuelva a estar en el centro del debate a nivel mundial. Eso es bueno para la humanidad y yo he visto que ha sorprendido cómo las grandes potencias no les ha ido muy bien luchando contra este virus, contra esta pandemia que pues digamos que agarró a muchas personas desprevenidas. Me refiero a lo que sucede en Estados Unidos, al caso de Reino Unido inclusive, y el caso colombiano, pues nosotros siempre estamos desde afuera viendo qué pasa, desde adentro viendo qué pasa afuera, y estuvimos esperando cómo llegaba el coronavirus hasta que llegó. Y sí, lo que el senador dice, de esperar el pico y todo esto que se habla hoy en día, ha sido importante ver cómo el virus ha evolucionado, cómo el contagio, la cinética del contagio se ha comportado. Y pues ese virus nos ha demostrado que pues, nuestro sistema de salud, de prevención, de control, de diagnóstico y de respuesta, pues tiene muchas fallas, ¿no? Entonces, los números, aunque son muy favorables si se comparan con otros países en términos de letalidad, no dejan de preocupar porque pues existe también la pandemia económica que también nos va a golpear muy fuerte. Pero bueno, yo desde acá lo que veo es que en Colombia, bueno, el gobierno ha dado una respuesta tardía en algunos aspectos. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho muy, muy mal. Vemos cómo existe una dependencia impresionante por factores externos, desde proveernos de insumos de laboratorio, materias primas para el diagnóstico, todo prácticamente en nuestro país es muy dependiente de todo lo que se hace afuera y pues así es muy difícil porque hemos visto cómo nos ha costado desde el paciente cero hasta hoy prepararnos y acomodar nuestro sistema de salud y de diagnóstico. El confinamiento obligatorio pues ha ayudado mucho que el contagio se disminuya. Eso es importante, pero si no hay una respuesta por parte del Estado que pueda atenuar el impacto de ese confinamiento, pues las consecuencias van a ser, de hecho las estamos viendo, muy, muy, muy preocupantes.
Y yo particularmente no veo una estrategia clara de este gobierno en el mediano plazo, a dónde se quiere llegar. Si queremos, estamos esperando a ver cuándo afuera se inventan la vacuna y eventualmente no la comparten, o un fármaco, una terapia, o simplemente apelar a la cultura ciudadana, a las buenas medidas sanitarias o campañas de diagnóstico masivo. Yo, la verdad, no lo veo muy claro. Y bueno, hay cosas que preocupan mucho. Bueno, y de otra parte, Gabriel, ¿qué impresión tiene de lo que está pasando en el mundo? Yo tengo la idea de que ha habido como un grado de una cierta confusión o una gran confusión a escala global. ¿Qué conclusión están sacando ustedes de esto? Realmente siento como sorprendida a la ciencia frente a los acontecimientos. ¿Cómo Es, ve esa situación? es cierto, senador, y comparto también lo que dice Brian. El tema de las enfermedades infecciosas, incluyendo el coronavirus, es un tema que tomó por sorpresa al mundo por una sencilla razón, y es que el mundo se desentendió completamente de las enfermedades infecciosas. Se desentendió de los problemas virales, se desentendió de los problemas parasitarios, bacterianos, etcétera, porque básicamente para la industria farmacéutica no son atractivos en el sentido de que allí haya un mercado que pueda generar un retorno económico. Entonces, en ese sentido, digamos que la investigación biomédica dio un giro hacia otros problemas como son el Alzheimer, el cáncer, que pueden tal vez afectar a personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y las enfermedades infecciosas pasaron a un segundo plano. Yo digo coloquialmente que lo que estamos viviendo es una factura con cobro de las enfermedades infecciosas hacia las naciones del orbe, incluyéndonos. Es una factura que viene carísima. A nosotros en Colombia nos llegó mucho tiempo antes, porque nosotros tenemos un contexto y una realidad en la cual pueden surgir una gran cantidad de agentes infecciosos parasitarios, ¿sí? Hace mucho tiempo nos llegó a nosotros con la malaria, hace mucho tiempo nos llegó a nosotros con Chagas, con Leishmania, nos llegó recientemente con el Zika, y la factura cada vez que nos llegaba la botábamos a una papelera y nunca hacíamos nada. Y entonces ahora que llega esta situación, todo el mundo está sorprendido y nadie está preparado. Digamos que ha habido sí una diferencia entre los países que tenían un grado de preparación frente a los países que no la tenían, ¿sí? Digamos, cuando empezó a surgir el SARS hace unos años en China, y que se regó también allí por Corea, Corea se preparó. Y todo el mundo habla de Corea, pero lo que no tiene en cuenta es que Corea ya estaba preparado por el SARS, que le había llegado antes. Y así podemos citar otros casos. Entonces, estamos básicamente actuando como un estudiante cuando entrega la tarea, justamente en el momento que tiene que entregarla, cuando la tarea la debíamos haber hecho hace mucho tiempo, porque este tema de las enfermedades infecciosas emergentes no es un asunto para nada nuevo, y más en la realidad tropical. Por ejemplo, en un país como el nuestro, el problema de los asuntos de las enfermedades infecciosas parasitarias es un asunto que ocupa casi el 60% más de la casuística de problemas médicos que acuden a atención. Y frente a eso, deberíamos ya tener una infraestructura ya preparada para responder. Entonces, ahí digamos que vemos que hay, digamos, una dificultad, ¿sí? Una de las razones que explican por qué yo estoy en la lucha política desde hace tanto tiempo, desde que era un joven estudiante de pregrado en la universidad, es porque siempre me dolió mucho el subdesarrollo científico y tecnológico del país, ¿no? Y esa fue una cosa que como profesor en la universidad viví toda la vida, en la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes que se han formado en el exterior,
¿Qué impresión tienen sobre eso? Si es realmente lamentable lo que nos sucede, que Colombia tenga tan bajo nivel científico, que es una de las cosas que yo creo que está quedando más o menos en evidencia también, y tan bajo nivel tecnológico, somos extremadamente dependientes. ¿Ustedes qué reflexión sacan de su experiencia nacional e internacional en este tema? Brian, por favor. Yo debo decir que en términos de recursos humanos, Colombia es un país que produce excelentes profesionales. Somos personas que son muy bienvenidas, muy apetecidas por muchos laboratorios, universidades, institutos, porque para nadie es un secreto el arraigo que tenemos los colombianos de responsabilidad, de madrugar, de entregarnos, de sacrificarnos por todo por lo que se nos pone al frente, y sobre todo porque al tener un país cuya realidad es tan complicada y los que hacemos ciencia o los que hacen ciencia en Colombia les toca con las uñas, pues sabemos trabajar en la adversidad. Entonces eso es una cosa que nos pone en un nivel, digamos que sui generis, muy competitivo, pero lo ideal es que hubiese una plataforma, un sistema de ciencia y tecnología donde se entienda primero qué es la ciencia y tecnología y por qué puede ser el motor de desarrollo de un país, donde se puede generar riqueza y se puede hacer tantas cosas que a los gobiernos capitalistas les gusta. Pero también se puede generar conocimiento, también se puede depender menos de materias primas tan fáciles, que estamos seguros que en Colombia se pueden producir las polimerasas, los primers, los insumos de laboratorio. Un país como el nuestro, tan biodiverso, obviamente puede suplir todas esas necesidades. Y desde acá uno ve que, hombre, el sistema está diseñado en Colombia actualmente, donde la ciencia y la tecnología no es de las cosas que más les preocupa, y no hay un motor de desarrollo muy claro, un norte, donde ese sea como lo más importante. Yo creo que la creación de un ministerio es importante. Yo creo que financiación es importante, pero no es lo único. Y yo creo que se necesita que se trabaje mucho más en una política clara, que sea totalmente ajena al gobierno de turno y a los intereses de la gente que esté al mando del país. Bueno, ya estamos aprendiendo, creo que la lección es muy clara sobre la importancia de la ciencia y la tecnología. Gabriel, usted se formó aquí en una universidad pública, en la Universidad del Tolima, y ha estudiado en Brasil, que es un país que en ciertas cosas uno podría pensar que se parece a Colombia, pero en este mundo de la ciencia y del desarrollo científico, ¿cómo estamos nosotros con Brasil? Que es interesante, porque claro, con el Reino Unido estamos pues a unas distancias siderales, pero en relación con Brasil yo tengo la impresión de que en Brasil le ponen mucho más atención a esto que lo que se le pone en Colombia. ¿Qué idea tiene usted? Bueno, yo estuve en la época en que en Brasil se daba una inversión gigantesca en ciencia y tecnología, y había, digamos, una intención de que con ese empuje en ciencia y tecnología se desarrollara el país, se desarrollaran empresas de base tecnológica, se diera también un auge económico, y que de cierta manera se hizo. Digamos que la situación ha ido cambiando un poco con este nuevo gobierno que llegó. Sin embargo, Brasil tiene una escuela en cuanto a la parte de la inmunología y en cuanto a la parte de la parasitología muy importante a nivel mundial, porque si nosotros nos ponemos a mirar, digamos, cuáles son los centros de conocimiento a nivel mundial, este tema de la medicina tropical, son pocas las escuelas y centros del pensamiento que lo desarrollan en el lugar mismo donde se producen las enfermedades. Y en ese sentido, Brasil, digamos, desde la época de Carlos Chagas, desde la época que se descubrió la enfermedad de Chagas, vino, digamos, gestionando a partir, digamos, de esa idea de que el conocimiento era importante para enfrentar problemas que afectaban a la nación, ¿sí? Generar, digamos, una infraestructura, y de cierta forma está consolidada, y digamos, eso lo podemos ver un poco con los rankings
en donde las universidades brasileras quedan dentro de las mejores de Latinoamérica y del mundo. ¿Sí? Un poco, digamos, lo que ocurre, lo que yo he visto en Colombia con el desarrollo científico, es que se creó recientemente un ministerio, pero digamos que no es un ministerio para que el país sea protagonista a nivel mundial en la ciencia. Se creó un ministerio como para, digamos, hacer algunos proyectos de relevancia a nivel nacional, pero no que esto tenga una resonancia en el tiempo y una continuidad y una proyección a nivel de nación que nos permita a nosotros vernos reflejados en ello y que esto pueda de alguna manera ser un punto de partida para desarrollar una diversidad de tecnologías que pueden en algún momento servir para proyectar el desarrollo que necesita un país como el nuestro. Bueno, de otra parte, hay todos estamos con una curiosidad o con un sueño grande que tiene que ver con que aparezcan pronto, ante el hecho de que esto tiene toda la cara de que puede alargarse este problema y que inclusive puede haber rebrotes en países donde ya se había avanzado. O sea, que esto está resultando bien difícil de manejar. Entonces, todos tenemos como un par de sueños en la cabeza, ¿no? Uno es que aparezca algún remedio, ¿sí? Algún medicamento que nos resuelva este problema. Y el segundo, pues que es mejor, porque siempre soñamos con la fórmula que es medio mágica, que aparezca la vacuna y ¡pum! Se acabó el lío. ¿Ustedes qué posibilidades, Brian, qué posibilidades le ven a esto de pues, ciertas, en el corto plazo, de un medicamento o de una vacuna? Yo he leído que el tema de la vacuna en el caso de los virus es un asunto bien complejo desde el punto de vista científico. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que, bueno, hoy en día hay una coordinación, unos esfuerzos que se han sumado, que son muy importantes a nivel mundial en busca de terapias eficientes y accesibles. Yo creo que eso está en el centro del debate hoy en día. Creo posible que se encuentren cosas que realmente sean eficientes y que alimenten un poco esa esperanza que tenemos. Y de hecho, los ojos están puestos hoy encima en los avances de la ciencia y tantos años de resultados y de técnicas y instrumentos que nos permiten, ya hoy se secuencian los genomas en 2 días prácticamente, las estructuras de las proteínas se resuelven a una resolución prácticamente atómica, que es impresionante. Y yo creo que, por lo menos acá en Reino Unido, hay mucha esperanza sobre los esfuerzos que están adelantándose en Oxford. Ellos tienen una experiencia con desarrollo de vacunas para otros coronavirus. Pero yo en mi opinión, lo que quisiera o lo que esperaría es que tengamos un abanico de opciones, ¿sí? Que no sea una única vacuna, sino que sean varios candidatos de diferentes tecnologías, de diferentes eficiencias, la seguridad de estas vacunas que puedan complementarse, porque es que una vacuna no va a tener la misma respuesta en un adulto mayor a un niño de 5 años. Entonces, la vacuna puede que funcione, puede que genere algún tipo de protección, pero es importante tener otras alternativas. Sé de fármacos que están en fases 2 de ensayos clínicos, en pruebas en humanos, que tienen capacidad, parece muy promisoria, antiviral, que es prácticamente eliminar el virus, lo que bloquearía la transmisión entre contagiados. Eso es muy importante. Y los avances que se traducen de la parte científica a la clínica son esenciales también. O sea, hemos visto cómo los tratamientos para las personas que desarrollan el cuadro agudo de la enfermedad, ¿no? El síndrome respiratorio, ya han cambiado un poco. O sea, es importante el tema de la oxigenación, de la falla pulmonar con un respirador, pero ya estamos hablando también de un problema de baja tensión de oxígeno a nivel sistémico, que también se compromete el corazón, el hígado. Entonces, estamos aprendiendo mucho
la ciencia, la ciencia y la clínica están de una forma muy proactiva. Yo creo que hay esperanzas, pero hay que ser muy, muy cuidadosamente optimistas en cómo esos avances realmente pueden llegar a la población y bueno, que ojalá que todo esto nos ayude y sea como el andamiaje para futuros brotes, futuras infecciones, futuras problemas que no nos tome tan desprevenidos. Gabriel, yo le oí a algún especialista diciendo que es que en el caso de los virus, por la naturaleza del virus, llamemos pues en lenguaje coloquial por el tipo de bicho que es el virus, pues que inclusive se discute qué es exactamente, que es que una vacuna resulte ser, digamos, útil para todos los casos, o sea, ¿cuál es la dificultad que hay con los virus y las vacunas? ¿Cuál es la dificultad específica? Bueno, senador, un poco la dificultad que hay para desarrollar vacunas frente a virus es que los virus están cambiando constantemente, ¿sí? Y cuando cambian constantemente pueden expresar un código molecular distinto y eso hace que las vacunas tengan diferentes grados de cobertura y diferentes grados de eficacia. Con respecto al coronavirus, si bien es cierto, este virus ha venido mutando, algunos estudios de filogenia viral demuestran que las partículas inmunogénicas y antigénicas más importantes del virus permanecen constantes, no permanecen tan variables como otras moléculas. En coronavirus se está hablando mucho de una proteína S-spike, que es de la que, digamos, se vienen haciendo algunas aproximaciones para desarrollo de vacunas, pero no es un asunto fácil, es un asunto que tiene bastante complejidad y además de eso también tiene una complejidad en lo que respecta a la infraestructura para poder desarrollar una vacuna de estas, porque estas vacunas se desarrollan por etapas. Entonces hay una primera etapa que es donde básicamente se perfilan dentro de un grupo de candidatos los más opcionados. Hoy en día, como lo mencionaba Brian, existen unas tecnologías fantásticas para desarrollo de plataforma de vacunas de una forma mucho más dinámica de lo que era antiguamente con las tecnologías pausterianas, que era básicamente hacer un cultivo celular del virus completo. Hoy en día se habla de vacunas de nueva generación, donde tenemos diferentes aproximaciones y dentro de esas diferentes aproximaciones una primera etapa consistiría en perfilar unos candidatos, que eso básicamente consiste en tener diferentes tipos de cepas de virus en un laboratorio con un nivel de bioseguridad alto. Eso es bastante costoso. En Colombia todavía no hay un laboratorio con un nivel de seguridad de ese tipo. Implicaría también tener un modelo de experimentación animal con todos los cuidados posibles. Luego de eso, perfilar unos candidatos, evaluar cuál candidato funcionó más. Y luego vendría una segunda fase, que sería una fase, digamos, ya en la especie como tal, y hacer unos estudios cortos, pequeños, de poblaciones pequeñas, y luego seguiría un grupo ya con una muestra mucho más grande. Entonces eso siempre tiene una complejidad que resultaría que una vacuna, en el caso del coronavirus, por más optimista que nosotros seamos, no está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Además que después de eso viene el tema de los registros para poderla producir y ahí aparecen una gran cantidad de situaciones que, digamos, en el caso colombiano uno se indaga. Digamos, si es una vacuna, por ejemplo, de nueva generación, con tecnología del RNA recombinante, o una vacuna de subunidades, en Colombia no estamos en capacidad aún de producir un tipo de esas vacunas. Y lo otro que también una pregunta que uno le queda es, ¿cuántos grupos, en este caso de Colombia, vienen trabajando en vacunas, por lo menos para saber cuál candidato dentro de ese grupo de candidatos que hay, cuál elegir? ¿No es cierto? En el caso de que la OMS declare que esta vacuna es de uso universal. Entonces ahí tenemos un sinnúmero de dificultades
que harían que en el caso que se resulte una vacuna, su aplicación en Colombia no se dé de manera inmediata, ¿sí? Y eso haría que nosotros tendríamos que seguir en una estrategia de semiconfinamiento, confinamiento, lo que sea, porque la experiencia, por ejemplo, con el virus de la influenza nos lleva a decir, por ejemplo, que hubo en el 2010 que la vacunación se da 2 o 3 años después en el caso que sea una vacuna promisora. La cosa es complicada, esto es bueno que quede claro. El tema de la vacuna no es tan simple como parece, por lo que hemos oído y se ha leído. Bueno, vamos a hacer un último tema que es yo creo que es de interés de todos, pero en particular mío y tiene que ver con esto. Hoy he tenido información de 2 fuentes distintas. Están hablando de que pueden venir líos, carencias en el abastecimiento alimentario. O sea, que está habiendo problemas con cosechas, líos de trabajadores. Estoy hablando no en Colombia, sino en el mundo, y en Colombia puede estar sucediendo cosas semejantes, los precios de los alimentos subiendo. Entonces, ahí hay como un dolor de cabeza que no sabemos cómo va a evolucionar, por lo que ya se ha dicho aquí. En segundo término, yo hace unos años escribí un artículo comentando una investigación muy grande que estaba haciendo la FAO y la ONU. La FAO es la Organización de Alimentos de la ONU, como ustedes saben, que consistía en almacenar semillas para como una manera de precaver el riesgo de distintos problemas graves a escala global, incluido pandemia, pero referida a los alimentos, ¿sí? Contagios que amenazaran la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria global. Bueno, ustedes, ¿por qué no nos hablan un poco de eso? Eso puede suceder, o sea, un fenómeno como este en humanos, como el coronavirus, podría aparecer pues en especies animales, ya algo lo hemos sentido también, pero en vegetales también. Entonces, sí, bueno, en los patógenos vegetales, pues es una realidad que también existen protocolos de vigilancia y control sanitario, pero justamente los avances tecnológicos también han permitido que la gente, los biólogos moleculares, jueguen un poco con esos genes y haya lo que se conoce hoy en día como la edición genómica. Entonces, agarras, por ejemplo, un tomate y le colocas un gen que lo hace, por ejemplo, más resistente a las temporadas de sequía y vendes las semillas y bueno, eso le genera no solo un valor agregado, sino que si puedes suplir la demanda interna, pues eso te puede, por ejemplo, en un contexto que yo lo veo muy próximo, es el tema del calentamiento global, de toda esa problemática que ya sabemos. Entonces, hay países donde también están mucho más preparados que otros para afrontar ese tipo de problemas. La seguridad alimentaria en Colombia es un tema, bueno, y el senador conoce muy bien de ese tema y me gusta que he seguido muy bien sus debates y sus luchas sobre todo lo que Colombia está sometida por importación de alimentos. Pero, por ejemplo, el tema de que necesitamos atender primariamente la demanda nacional, eso es una cosa que yo creo que ya a nadie en Colombia le cabe dudas. Entonces, con una riqueza en términos de ecosistemas, de suelo, de temperaturas, que es tan favorable para que produzcamos de todo tipo de vegetales y de frutas, pues yo creo que tenemos que empezar a mirar mucho más hacia adentro y que ese tipo de riesgo, ojalá no lleguemos a ese punto, pero tanto la producción como el abastecimiento, ojalá no se comprometan. Acá en Reino Unido, inclusive, hoy, por el contexto de la salida de la Unión Europea, ya se están prendiendo las alarmas en ese sentido, porque como es posible que haya una salida sin acuerdo de la Unión Europea, entonces, ¿quién va a atender la demanda interna? Si los otros países vecinos ya, por ejemplo, no va a haber la misma
facilidad, todo lo que existe de políticas de comercio acá en Europa, pues ahora van a ser tratados como un ente separado. Entonces, hay un debate en medio de esta pandemia también sobre esa alarma que el senador acaba de tocar, un punto muy importante. Bueno, Gabriel, entonces, sí, insistamos en este tema, porque específicamente sí es posible que haya una pandemia, pero sobre alimentos, que pueda coger, por ejemplo, cereales o alguna cosa de estas y hacernos perder una cosecha. Es que esto me está preocupando por las dos cosas que leí hoy, yo ya más o menos lo había visto. Es más, empezando el problema FAO Colombia, llamó la atención sobre eso. Y una preocupación que tengo es si están nuestros productores sembrando en todas estas semanas anteriores, haciendo las siembras que nos aseguren abastecimiento más adelante. Ahora, recordémosle a los oyentes que por lo menos el 30% de los alimentos que consumimos son importados y estamos hablando de cosas de dieta básica, cereales, por ejemplo. Si perdiéramos las importaciones de maíz, para poner un nombre, de cereales en general y de soya, etcétera, podríamos quedarnos sin gallinas y sin cerdos, perderlos, porque prácticamente el 100% de esa alimentación de estos animales es importada. Entonces, quiero insistir en eso. O sea, ese riesgo sí está ahí de una pandemia que afecte los cultivos de zonas grandes del país o del mundo incluso. Yo creo que ese riesgo existe y es un riesgo que podría en algún momento darse no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista social. Hay una situación que ocurre en todas las pandemias, cuando hablamos, por ejemplo, como este tema del coronavirus, y es que a la par de haber una etiología biológica, como es la etiología del virus, también ocurre una etiología social, como lo acuñó muy bien un patólogo, el padre de la patología, que se llamaba Wilson, que decía que la etiología no era solamente biológica, sino la etiología también era social. Entonces, digamos que eso puede poner la situación, por ejemplo, que estamos viendo en las medidas de contención para evitar la propagación, pueden tener una repercusión negativa si no se manejan bien, ¿no es cierto?, en los campesinos, ¿sí? Incluso si se llegara el virus a extender o propagar en los productores rurales, pues sería bastante dramático, porque perderíamos, digamos, esas personas que se dedican a la producción de alimentos. Entonces, ese es un riesgo que existe. La otra situación que llama poderosamente la atención en lo que respecta, digamos, a la medicina veterinaria es que si, digamos, en el sector pecuario existe la posibilidad de que hayan virus emergentes que afecten los animales y que nos lleve a situaciones de salud animal bastante perjudiciales. Las hay. De hecho, hace poquito tuvimos un tema, por ejemplo, el tema de lactosa, y el país quedó bastante golpeado con eso. Y digamos que esto de la pandemia nos debe llevar a nosotros a que tanto a nivel de salud pública como a nivel de salud animal se deben declarar infecciones de control obligatorio, porque lo que ha ocurrido con el tema de las infecciones es un olvido y es un desdén que viene histórico. Entonces, esto de alguna otra forma aportaría para que las autoridades de salud pública y todos los que tienen que ver con el manejo de estos problemas se pongan en la tarea realmente de controlarlas. Y un poco hablando de la etiología social, por otro lado, pensaría que también debe darse unas medidas que apoyen o que auxilien a la economía campesina y los pequeños productores, porque no solamente la etiología biológica, también la etiología social, y la etiología social no se combate con biología, sino con medidas de tipo social. Bueno, terminemos entonces con mis agradecimientos muy especiales a Gabriel y a Brian. Pues tienen ustedes la palabra para que se despidan de nuestro
nuestro auditorio, nuevamente agradeciéndoles por habernos acompañado en este programa y bueno, y deseándoles todos los éxitos del mundo a cada uno de ustedes en sus labores científicas. Yo soy un convencido de que en la base de todo el desarrollo de la humanidad está el progreso del conocimiento y dentro de esto, pues el conocimiento estrictamente científico, pues es de una importancia insustituible. Entonces, por favor, Brian y Gabriel, despídanse ustedes de sus oyentes. Bueno, yo voy a aprovechar este segmento para traer una cosa. ¿Perdón? Siga usted, sí, siga. Ah, ok. Sobre la respuesta ciudadana y sobre lo que nos compete a la gente como población al enfrentar este tipo de pandemias. Es inaceptable el maltrato que algunos médicos, todo el personal sanitario ha sufrido. En Colombia he visto unas noticias súper desalentadoras y creo que ahí hay una falla del gobierno en la estrategia de comunicación, de cómo se deben proteger el personal sanitario y considerarlos, bueno, ellos son de hecho la primera línea de combate a este tipo de problemas. Acá en Reino Unido el personal del NHS son tratados como héroes prácticamente. Y bueno, yo creo que eso es muy importante, que cuidemos ese capital humano y que haya mucha más solidaridad con la gente, con la población más susceptible. Este virus vino para estar por un periodo bastante largo y tendremos que adaptarnos, seguro nos adaptaremos. Y bueno, con todas las cosas que nos ha enseñado a la forma hasta de respirar. Entonces yo creo que eso tendrá un impacto positivo para prevenir otro tipo de enfermedades infecciosas de tipo respiratorio y no respiratorio. Y una cosa final, ojalá que no haya obligatoriedad en el uso de los tapabocas, guantes, ese tipo de cosas para la población, ya que esto va a generar un impacto en la cantidad de plástico muy alto. Y creo que todavía no se ha discutido qué se va a hacer con toda esa cantidad de residuos que se generen y no podemos poner a la población a competir con el personal médico que sí lo necesita. ¿Ok? Muchas gracias, senador, por el espacio. Cuídese mucho y bueno, un saludo muy cordial a toda su audiencia. Muchísimas gracias, Brian. Bueno, Gabriel, también despídase, por favor, de su audiencia. Muchísimas gracias al senador y muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy. El mensaje que les quiero dejar es que el cuidado depende de nosotros y por más que llegue en algún momento a aparecer una vacuna, no significa que inmediatamente lleguemos al periodo post-pandémico, sino que seguiremos cuidándonos y debemos tener, digamos, en ese sentido, mucha disciplina social, con lo que se ha remarcado en los diferentes medios de comunicación, etcétera. Entonces, mi llamado es a que no desdoblen los esfuerzos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y a todos ustedes también mis agradecimientos por estar con nosotros. Insistirles en un asunto. Yo tengo en YouTube una página. Quien se inscriba ahí en YouTube le llegan automáticamente todas estas cosas que hacemos de distinto tipo, todo lo que yo hago sobre esto. Este programa va a quedar puesto en YouTube. Entonces, bueno, mi invitación es a que se inscriban y les van llegando todos estos asuntos de manera automática. Mil gracias nuevamente por estar con nosotros.